buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a Más que Palabras. En el programa de hoy vamos a conocer, bueno, pues a otra de las personas de Alcalá de Guadaira, pues más singulares. ¿Por qué? Porque él tiene una profesión pues muy característica. Él es médico estético, totalmente, sí, que más de uno se habéis puesto pelo o estáis pensando ponerse pelo, pues qué mejor que hablar con nuestro invitado de hoy, que ha montado su negocio después de mucho trabajar y mucho estudiar, su negocio dedicado a la medicina estética en Alcalá de Guadaira. Vamos a hablar con Daniel Piedras. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Bueno, encantado de tenerte aquí, un tema que no hemos tratado todavía en este programa, como es la medicina estética, una profesión muy curiosa, y hoy yo creo que ya le tocaba el turno, porque esto está en auge cada vez más, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que esto es algo que está ferviente, ¿no? Bueno, vamos a conocerte un poquito, antes de hablar de todo este mundo de la medicina estética y demás. Vamos a conocer tu historia, que para eso estamos aquí en Más que Palabras. Conocerte un poco más, tu infancia, en dónde naciste, porque no llegaste a nacer en Alcalá de Guadaira. No nací en Alcalá de Guadaira, nací en Sevilla, en el barrio de Bami, y bueno, está justo enfrente del Virgen del Rocío. Y es verdad que desde muy pequeñito, con 3 años, me mudé a Alcalá. Entonces, yo me considero alcalareño, aunque nací en Sevilla. Bueno, con 3 añitos ya llegando a Alcalá, yo creo que poco recuerdo tendrás de ese barrio de Bami, ¿no? Porque con 3 añitos... Muy poco. La verdad es que a duras penas recuerdo alguna vez el piso donde vivíamos y demás, pero el barrio en sí prácticamente no me acuerdo. La verdad es que me vine muy chiquitín y la verdad es que no me acuerdo de mucho. Bueno, lo que ha cambiado también, porque ha cambiado todo, evidentemente, con el paso de los años. Sí. Lo que estoy pues llamando yo a Daniel viejo, para nada, porque es joven, pero sí que es verdad que aún así, en 20 años cambia todo drásticamente. Sí, es curioso porque además el piso donde yo vivía estaba en la calle Alcalá de Guadaira. Ah. Y poco después me mudé a Alcalá de Guadaira, entonces la verdad que es simpático. Tenías las raíces marcadas en el nombre de la calle de Sevilla, sí, totalmente. Sí. Bueno, hablamos de tu infancia. ¿Cómo ha sido esa infancia tuya? Cuéntame. Bueno, una infancia muy alegre, la recuerdo siempre rodeado de mis hermanos, porque yo soy el más pequeño de 4 hermanos. Y hay mucha diferencia de edad con el último de ellos, entonces pues la recuerdo siempre jugando con ellos me llevaban a todos lados, ellos me decían de pequeños padres, entonces pues recuerdo siempre las bullas en casa entre ellos y demás, pero la verdad es que es muy alegre, una niñez feliz, la verdad. Bueno, ¿tus hermanos en este caso a qué se dedican? Bueno, mi hermano Jesús, que es el que va por delante mía, que son 14 años más, es comercial. Y mis 2 hermanas son administrativas. Una trabaja en el Servicio de Salud el Servicio Andaluz de Salud y la otra en el Ayuntamiento de Rota. Muy bien, estupendo. Oye, pues un saludo para el Ayuntamiento de Rota, que a ver si este veranito pues nos lleva a tu hermana a algún rinconcito de Rota, que por cierto a mí me encanta Rota, ¿eh? Sí, la verdad es que es una ciudad digna de conocer, muy bonita y muy divertida. Totalmente, doy fe, yo veraneo allí, vamos, totalmente. Bueno, y Daniel, a ver, hablamos de tus hermanos, pero vamos a hablar también de tus padres, ¿no? ¿Cómo son tus padres, tu familia? Cuéntame. Bueno, mi familia, mi padre Jesús Benito, que falleció desgraciadamente en 2016 de un cáncer de pulmón a los 69 años. Y mi madre, pues María Luisa, que es uno de mis grandes pilares, porque la verdad es que la mujer está siempre ahí al pie del cañón, cualquier cosita que necesito, cualquier pequeña ayuda, siempre está disponible para mí. La verdad es que sin ella no sé qué sería de mí. Y bueno, ¿ellos a qué se han dedicado en su vida? Bueno, mi padre se dedicaba al diseño y a la producción de piezas de aviones, de tanques y cosas de estas, y estaba siempre un hombre que estaba siempre de viaje, siempre estaba trabajando en Madrid o en Cádiz, que es en el puerto de Santa María, que es donde se hace mucho de estas producciones y demás, y mi madre pues ha sido ama de casa, pero la pobre a más no se ha podido dedicar, porque claro, con 4 hijos en casa, pues ya tenía bastante trabajo y no fue poco, la verdad. Bueno, me contabas antes uno de esos recuerdos, ¿no?, de tus hermanos peleándose en casa, ¿no?, de escuchar bulla, pero ¿qué más recuerdos me puedes contar o anécdotas de la infancia? Bueno, anécdotas yo creo que hay miles, ¿no? Pero recuerdo mucho cuando nos juntamos siempre cuenta que, claro, como yo era el más pequeño, ¿no?, y llegué un poco ahí como a última hora en el tiempo de descuento, ¿no?, pues
pues recuerdo que mis hermanos unas veces, las primeras veces que se asomaban ahí al carrito, yo era como muy delgadino, muy pequeñino, y hacía unos movimientos así un poco raros con las manos. Entonces mis hermanos le decían a mi madre que se había traído a ET a casa. Mi casa. Sí, la verdad que se mete mucho conmigo con ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad que, por ejemplo, pero tengo mil historias que ellos me han ido, bueno, las vivencias nos han ido dando. Bueno, y este mensaje para los hermanos, yo no lo veo con cara de extraterrestre, la verdad, yo creo que es de aquí de la Tierra, pero bueno. Y bueno, vamos a hablar de cuando llegas a Alcalá, exactamente, ¿por qué te mudas a Alcalá de Guadaira? ¿Por qué se viene tu familia a Alcalá? Pues mi familia se viene a Alcalá porque en el pisito que vivíamos en Bami era bastante pequeñito y mis padres deciden comprar un pequeño terreno, bueno, un terrenito en Alcalá de Guadaira, en la zona de las Beatas, y empiezan ahí con un proyecto vital que yo siempre había tenido, que ellos habían tenido de hacer su propia casa, de construir su propia casa. Entonces construyen un chalercito con su piscinita y demás. Entonces mi madre se da cuenta de que tenía dos casas abiertas, de que tenía adolescentes, un niño pequeño. Entonces nada, deciden cerrar el piso de Bami, venderlo y venirnos todos a Alcalá de Guadaira. Hombre, allí también teníais más terreno para 4 niños, que Claro. que da mucha guerra, y más 3 adolescentes. Sí. Madre mía, madre mía. Bueno, y tu juventud, empiezas a crecer. Dani, ¿cómo has vivido tú la juventud? Bueno, la juventud, la verdad que también muy alegre. Yo recuerdo siempre de la juventud, siempre practicando algún deporte, porque yo siempre he estado jugando al baloncesto, prácticamente lo que me he dedicado cuando era pequeño, estudiar, aunque no era un gran estudiante cuando pequeño, siempre estaba enredando, siempre estaban los profesores, algunos teniendo quejas de mí y demás, porque era bastante enrea. Pero la verdad que sí, que muy feliz y siempre con muchos amigos, rodeado de muchos amigos y la verdad que buenos recuerdos. Estupendo, bueno, tienes familia actualmente, ¿no? Las Forjas. Bueno, vivo con mi pareja, que es María, que llevamos 16 años juntos ya. ¿Qué se dice por un... Es verdad que no nos hemos casado y siempre alguna vez sale el tema de los niños, pero la verdad es que no lo tenemos claro, no nos lanzamos a eso. No tenéis el instinto todavía, ¿no? No, es verdad que vivimos rodeados de niños, porque todos nuestros amigos íntimos, mi cuñado, están todos en edad de cría, ¿no? Y niños de 1 año, de 2 años, de 4 años. Entonces nosotros cuando nos reunimos estamos siempre rodeados de niños, pero cuando nos vamos, llegamos a casa decimos como... Sí, está muy bonito eso de los niños, pero qué descanso ahora cuando llego a casa, poder hacer realmente lo que quiero. Una fotografía. Sí, con ¿no? mi sobrino. Con tu sobrino. Sí. Maravilloso, qué pequeñito, ¿no? Sí, porque nació a los 7 meses, no nació a los 9, entonces claro, era un poquito más pequeñito. Y el Hugo, la verdad es que y ahora está guapísimo, el tío está todo el día con el padre, con sus herramientas, siempre está con un tornillo en las manos, la verdad. Madre mía, bueno, y hablamos de tus estudios, Dani. Hablamos de, bueno, ¿dónde empezaste tu carrera educativa, por irnos a la primaria? Pues yo, como te he dicho, pertenezco al barrio de las Beatas, entonces pues el colegio de allí es el Colegio José Ramón, ¿vale? Entonces empiezo allí a mis estudios, evidentemente, en primaria, donde empiezo además a jugar baloncesto, y después paso al Tierno Galván, que es el instituto que está prácticamente enfrente del colegio, y bueno, ahí termino el bachiller, y cuando termino el bachiller, pues yo siempre he querido ser médico. Desde que tengo uso de razón siempre tengo la cosa de yo quiero ser médico, y cuando termino bachiller por poco no me da la nota para entrar en la carrera de medicina. Entonces pues busqué la forma de poder llegar a realizar mi sueño, que es acceder a través de un módulo de grado superior, un FP de técnico en radioterapia, de tratamiento de pacientes oncológicos. Entonces se me da muy bien ese módulo, ese FP, saco muy buenas notas, entonces eso me permite dar el salto a la carrera de medicina. Entonces pues entro en la Facultad de Sevilla, donde los 3 primeros años los curso en el Hospital Virgen Macarena, y después a partir del 3er año ya doy el salto al Hospital de Valme, en el área sur de Sevilla, donde termino los últimos 3 años de carrera. Madre mía, una carrera bastante dura, ¿no? Por lo que se dice generalmente. Sí, es una carrera dura porque además de la dificultad que entraña,
es más larga que el resto de carreras, son 6 años de carrera, entonces nada, que te despistes un poco, te encajas en los 30 años sin haber dado un palo al agua, como el que dice, en cuanto al ámbito laboral. Pero es verdad que los que estudiamos medicina somos personas que realmente nos gusta la medicina, que nos gusta ese ámbito, esa carrera. Entonces, pues, aunque es dura y larga, no se te hace tanto porque es algo que te gusta realmente. Bueno, también es que tenemos es muy vocacional. Claro, tenemos que tener en cuenta que por vuestros estudios después está la vida de otras personas en vuestras manos, con lo cual tienen que ser unos estudios bastante contundentes. Y bueno, de esto de la medicina, ¿a ti te viene de siempre o tienes alguna anécdota de pequeño de que tú te hayas fijado en algo y digas tú, yo me quiero dedicar a la medicina, o fue por vocación propia? La verdad es que no te puedo decir, Dani, porque recuerdo que desde chico, desde que tengo uso de razón, siempre dije quiero ser médico. Y yo recuerdo incluso cuando iba al centro de salud porque tenía que sacarme sangre, desde que tenía 4 o 5 años yo veía cómo me hacían la extracción y me gustaba cómo lo hacían. No era el típico niño que se ponía a llorar, que huía de... Sí. No, me gustaba ir al médico, me gustaba que me hicieran las cosas, la extracción o las curas cuando me hacía alguna herida o los puntos de sutura. Era algo que me llamaba la atención y me gustaba, entonces siempre decía, no, pues yo de mayor quiero ser médico y siempre, no te puedo decir ninguna cosa concreta, pero sí recuerdo que siempre, desde que tengo uso de razón, quise serlo. Como la curiosidad, ¿no? La curiosidad de cómo lo hacen y demás, ¿no? Sí. Bueno, mira, oye, hoy en día eres médico. Sí, la verdad es que he conseguido un poco el sueño que siempre tuve, la verdad es que estoy agradecido no sé, en manos de quien estuviera, pero la verdad es que estoy contento de lo que a día de hoy soy. ¿Tu padre no ha llegado a verte ejercer esta profesión? No me vio por un año ejercer. Murió en 2016 y yo empecé a ejercer como médico en 2017. Entonces la verdad es que es una espinita que tengo clavada, porque mi padre siempre me daba mucha caña y me decía, tú no vas a ser médico nunca porque tú no estudias, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces no por decirle, mira papá, ve cómo, sino porque me hubiera visto con orgullo que llegué a lo que yo quería realmente, ¿no? No, yo creo que estará orgullosísimo, eso está claro que lo sabe, está muy claro. Bueno, y aparte de la medicina, ¿laboralmente has trabajado en otros sectores anteriormente? Sí, la verdad es que a mí nunca se me han caído los anillos por meter mano en cualquier sitio. Entonces recuerdo que desde que empecé la carrera prácticamente trabajé en muchas cosas. Estuve como comercial vendiendo bonos de hotel, estuve trabajando para una cadena de montaditos recogiendo platos en cocina y demás. Después estuve en servicio técnico de una empresa de telefonía haciendo la atención telefónica técnica. Y recuerdo incluso algún verano estuve trabajando como albañil con un cuñado mío que se dedica al tema de la construcción y demás. Incluso eso, en bares, control de acceso a salas, no sé, la verdad es que he dado vueltas por todos sitios. Tenía claro que quería ser médico, pero he tocado todos los palos. Totalmente. Bueno, ya sabes, ¿no? La vida del universitario también es muy dura, hay que ir buscándose unos ahorrillos por ahí, por donde se pueda, compaginándolo con los estudios. Sin duda. Aparte, bueno, tú me has dicho que tus 3 primeros años en el Hospital Macarena, los siguientes en el Balme. ¿Cómo fue tu experiencia primera de médico? ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues esos comienzos, bueno, la carrera desde primera hora te engancha. La carrera de primera hora, cuando empiezas a entrar en ese laboratorio de anatomía y empiezas con esas prácticas de anatomía que para algunas personas era como definitoria para decidir si soy médico o no soy médico, porque son cosas que para los que nos gustan, pues muy bien, pero para la gente un poquito aprensiva no es demasiado agradable. Bueno, ¿qué se hacía exactamente en esas clases de anatomía? Bueno, pues en las clases de anatomía evidentemente se estudiaban cuerpos, entonces los cuerpos eran de gente que había fallecido, por lo cual había estudios de anatomía que eran de anatomía completa, ¿no? Y había veces pues que tenías que estudiar concretamente pues una glotis o parte de una cabeza o parte, no sé, de un pie. Entonces pues claro, digamos que ahí pues, contábamos con personas descuartizadas, por así decirlo, claro. Lo que suena un poquito fuerte, pero bueno, al fin y al cabo, para poder ejecutar ese estudio, claro, necesitas diseccionar y ver desde dentro qué es lo que hay. Entonces, pues, esos comienzos, pues, un poco definir un poco al que le gusta esto y al que no le gusta. Claro, eso es como un antes y un después, ¿no? Eso es, cuando tú lo ves ahí, o te gusta o no te gusta, ¿no? Correcto, Dani. Bueno, o no te gusta o te apasiona, podemos decirlo, claro, ¿no?
Y bueno, en qué lugares, aparte de en el Balme y también en el Macarena, has Sí, estado en otro...? eso fue, digamos, el inicio de la carrera, pero claro, nada más que salí en 2017, Sí. con el tema de la falta de médicos que sabemos que hay ahora mismo. Yo, antes de terminar la carrera, ya me habían llamado de muchos sitios para intentar contar conmigo como médico y demás. Entonces, pues nada más que termino, me hacen una pequeña formación y reciclaje en un centro de salud en Alcalá de Guadaira y nada, pocos meses después me llaman para que me vaya a Montellano. Entonces empiezo la carrera de médico en Montellano, la verdad que es un pueblo muy pequeñito, que recuerdo, la verdad es que con mucho cariño, porque Montellano todavía sigue siendo un pueblo muy pueblo. Sí. Y entonces acogen al médico con mucho cariño, con muchas ganas, entendiendo que era un chico joven que estaba empezando a desarrollarse y demás, y que bueno, aunque yo tenía ya los conocimientos, pues evidentemente todavía no tiene la soltura bueno, que puedo tener a día de hoy después de tanta experiencia y de tantos pacientes. Entonces, pues nada, estuve allí. A los 6 meses empecé en Alcalá, estuve un tiempo haciendo atención primaria, después 2 hermanas, todo el tiempo además alternándonos con guardias de UBI móvil, porque a día de hoy lo que hago trabajo para la UBI móvil de Área Sur de Sevilla. Entonces, pues siempre alternando la atención primaria con los servicios de emergencia en UBI móvil. Y después ya más recientemente estuve durante 2 años haciendo pediatría en el centro de salud de mi barrio, en Las Beatas, que muchos compañeros no les gusta trabajar donde viven, porque piensan, ¿no?, que a lo mejor los pacientes lo van a abordar por las calles o que van a ir al centro comercial y van hasta allí, pero la verdad es que a mí no, a mí me respetaron y yo lo recuerdo con cariño, incluso algunos niños que hoy veo que ya han crecido, que yo los vi recién nacidos y que los recuerdo con mucho cariño. Totalmente. Bueno, y en estos lugares, ¿cómo ha sido tu paso? Por ejemplo, me llama la atención lo de la UBI móvil. ¿Cómo es tu paso por esta UBI móvil? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, la UBI móvil es algo que te engancha. Hay compañeros que evidentemente no les gusta porque se viven situaciones muy extremas, son situaciones muy cercanas a la muerte, situaciones muy dentro del ser humano, entonces está el que no le gusta nada, el que le engancha porque es un continuo subidón de adrenalina. Tú te cuentas que estás en un sitio 24 horas simplemente esperando por si hay una desgracia. Entonces, en el momento que pasa algo, a ti te llaman, mira, calle tal, no sé cuánto, paciente de tal edad que tiene esto, o suponemos que tiene esto porque el familiar no atina a decirnos, o porque tal situación o tal otra, o ha habido un accidente en tal lugar concreto, hay 1, 2, 3 o no sabemos cuántos afectados hay. Entonces, como que siempre tienes que mantener la calma, pero necesitas estar despierto, y ese subidón de adrenalina la verdad que es algo que engancha. Y a mí la verdad que cuando pasa más de una semana, 10 días y no he hecho una guardia de UBI, la verdad es que estoy diciendo, pues ya va apeteciendo ese subidón, esa... Hay que estar psicológicamente muy preparado, Daniel, porque son situaciones complicadas. Sí, la verdad es que reconozco y creo que todo el mundo nos sirve para esto. Necesitas mantener la calma todo el tiempo cuando todo tu entorno está en situación de estrés. Es muy habitual que tú tengas que estar tomando decisiones vitales y que en tu entorno estén chillando, gritando, necesito esto, necesito lo otro, pero tú siempre tienes que estar focalizado en el paciente o en la situación que estás viviendo en ese momento, porque si tú te desfocalizas puede haber una desgracia. Entonces es importante que siempre estemos concentrados en eso. Totalmente, importantísimo. Igual de importante que es mi siguiente pregunta, porque también has trabajado en la atención primaria, en pediatría, y ahora mismo estamos viviendo una situación actualmente de huelgas constantes. Ahora mismo cada miércoles, ¿no?, desde este miércoles de esta semana, cada miércoles estas huelgas de atención primaria. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? Yo creo que esta huelga viene tarde, debería de haberse iniciado mucho antes, porque el médico en España y en Andalucía más concretamente está muy maltratado, Dani. Vivimos en situaciones de consulta continua a un ritmo, yo creo que infrahumano, porque date cuenta que a día de hoy nosotros tenemos 4 o 5 minutos por paciente
durante la mañana o la tarde de consulta, y en esos 4 o 5 minutos pues tienes que completar y dejar el paciente solucionado, ¿no? Entonces en una tarde o una mañana puedes ver tranquilamente 50, 60 pacientes, por lo cual eso es una situación muy estresante y que además te quedas con la sensación de que no estás dando el servicio adecuado a ese paciente, ¿vale? Y después, en segundo lugar, el tema de los sueldos, que todo el mundo considera que los médicos, bueno, como que somos algo como ricos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Tenemos un sueldo, yo creo que casi acorde al tiempo que hemos invertido en formarnos en eso, ¿sabes? Entonces, pues claro, llegan compañeros que terminan las carreras, que terminan las especialidades MIR y se dan cuenta de que en Extremadura, en Murcia, en Cataluña, en Bilbao, están ganando un porcentaje más que aquí en Andalucía, y que ya si sales de España, vas a Europa, en mismo Portugal, en Francia o no sé, en Suiza, los sueldos están por, no sé, un 60, un 70% más de lo que cobra aquí un médico en España. Por lo cual, claro, tenemos un serio problema con la gente que se forma tanto y después no tiene una salida laboral adecuada a ese nivel de estudios que ha adquirido. Y bueno, en cuanto a toda la experiencia, esa experiencia que me has contado tan extensa en el mundo de la medicina, ¿qué anécdotas, qué recuerdos tienes de toda esta etapa? Aunque me digas 3 o 4, me da igual. Son tantos, Dani, porque yo creo que llega un momento que los vamos borrando porque estamos continuamente viviendo situaciones traumáticas, situaciones simpáticas, situaciones que nos llaman la atención, ¿no? Entonces, pues yo siempre me quedo al final con la satisfacción y la sensación de haber salvado una vida. Entonces tengo muchos recuerdos de esos pacientes a lo mejor en los que he llegado y estaban en situaciones de parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, y hemos iniciado todas las acciones para poder sacar a ese paciente y efectivamente después han salido para adelante. Recuerdo muy concretamente uno en Alcalá de Guadaira, que habíamos salido la UBI móvil a un servicio poco prioritario por una mala gestión, y cuando estamos llegando está entrando con su propio coche un paciente que está en situación de periparada. Entonces nada más que lo vemos, pues evidentemente con el carro y para adentro, y nada más que llegamos a la mesa del centro de salud, vemos que el paciente se para. Entonces enseguida lo monitorizamos y vemos que está en situación de desfibrilación, lo desfibrilamos y el paciente conseguimos sacarlo para adelante. Entonces, pues claro, eso es una satisfacción muy, muy, muy grande, ¿eh? Después recuerdo siempre un chiquitín cuando estuve haciendo la pediatría, que llevaba como una semana dando vueltas, los padres no sabían un poco, el niño lloraba, no comía, no sé qué. Entonces nada más que lo veo entrar por la puerta, veo que el niño estaba en situación de desnutrición total, y nada más que lo veo, emito un informe y le digo a los padres que se vayan corriendo para el hospital, para Valme, porque van a ingresar a su hijo porque está en una situación de riesgo vital. Y recuerdo pues que los padres salieron corriendo, se llevaron a ese niño, estuvo ingresado más de un mes. Y claro, a los 2 o 3 meses que veo entrar de nuevo a esa madre con ese niño en la consulta, y el niño estaba totalmente bien, hidratadito, pletórico, y claro, la madre me agradecía que yo no hubiera dado vueltas con su hijo, no hubiera estado enredando, sino que directamente fui a lo que había que hacer, al hospital, y vamos a salvarle la vida a este chiquitín, porque la verdad es que estaba el pobre marito. Entonces, con esas cosas, pues es con lo que yo me quedo. Qué bonito, ¿no? Son situaciones, bueno, tanto bonitas como algunas no tan bonitas que también tendrás. Claro. Pero bueno, vamos a contar las más bonitas, ¿no? Las más alegres, que se queden en el recuerdo. Y bueno, pues nos vamos a otro tipo de medicina, porque es que ahora se te enciende la bombilla y decides estudiar medicina estética. ¿Por qué? Cuéntame. Sí, pues bueno, como ya te he dicho, yo soy un enamorado de mi trabajo, pero también estoy viendo cómo el médico está siendo maltratado por los servicios de salud del Estado, ¿no? Entonces, pues decido pues que quizás es un buen momento para iniciar mi propia andadura, ¿no? Con una clínica privada. Entonces hago un máster en medicina estética y después de terminar el máster empiezo a trabajar en diferentes clínicas, en diferentes sitios, y bueno, veo, Dani, que no se estaba dando el servicio médico que yo entiendo, y es que los pacientes hay que hablar con ellos, hay que diagnosticarlos, hay que explicarles bien lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, y yo veía que en ciertos sitios, en ciertas clínicas, pues que poco más que era un negocio puro, que simplemente iban a facturar. El paciente no era un paciente, era un cliente. Entonces pues yo decido que la medicina que yo quiero no es esa.
e inicio lo que hoy es Clínica Calón, que la cual, pues claro, muchas veces la administrativa, que es María, que es mi pareja, entra muchas veces en la sala, venga Dani, que tienes otro paciente ahora que viene después, venga Dani, que claro, es que yo hablo con el paciente, le explico lo que es, lo que no es, incluso muchas veces terminan contándome, muchas veces me siento Dani como el cura, porque el confesionario de Daniel Piedra. Entran los pacientes y empiezan a contarme pues problemas de su familia, pero entonces claro, yo no sirvo para decirle eso no es lo que estamos haciendo aquí, sino que yo entiendo la medicina como algo holístico, algo integrativo, ¿no? Entonces me gusta que los pacientes se vayan de allí contentos y con todo el tratamiento y con todo lo que entiendo yo que es medicina. O sea, que la idea entonces te surge de montar este negocio después de, bueno, de la regular experiencia que has tenido trabajando en otras clínicas de este ámbito de la medicina estética. Tanto medicina estética como medicina capilar. O sea, que se te enciende la bombilla y dices, voy a montar mi negocio del tirón para dar estos servicios, pero con una calidad diferente. Claro. Sí, yo creo que eso es lo diferencial, que yo no trabajo en volúmenes de facturación, sino que a mí me gusta que el paciente que se vaya de allí tenga, de mi clínica, tenga una buena sensación de que se han hecho bien las cosas, de que se ha hablado con él, de que se le ha explicado todo, y que no es solo un cliente que viene por una cosa, me quiero poner labios, te pongo los labios, tú me pagas y te vas. No, esto tiene un poco más. Claro. Es un paciente, como bien has dicho tú. Es un paciente, no un cliente. Totalmente, ahí está la diferencia. Y bueno, ya sabemos también, Daniel, la alta demanda de injertos capilares en otros países europeos, ¿no? ¿Sigue existiendo esta gran competencia a día de hoy? Pues la verdad es que mucha gente todavía sigue yendo, sobre todo a Turquía, porque siempre ha tenido mucha fama desde hace unos 10, 15 años y había muchos pacientes pues, que iban bastante bien, otros no tanto. Yo no digo que en Turquía no se hagan bien las cosas, porque yo sé de doctores y clínicas muy concretas donde se hacen bien las cosas, pero claro, a lo mejor no es a los precios tan económicos que hay o que se han expandido, ¿no? Entonces, pues sí que sigue habiendo muchos pacientes que siguen yendo para allá, pero cada vez hay más pacientes que entienden el problema de la calidad, el problema de que si después no tenemos una buena evolución del trasplante, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, ¿dónde voy? ¿De qué manera me lo van a solucionar? Recientemente tuve un paciente que decía, no, yo no me quiero ir a Turquía porque si tengo un problema, efectivamente, al mes aproximadamente del trasplante hizo una pequeña foliculitis, vino a la consulta, se resolvió, a la semana volvió, se había resuelto totalmente y claro, el paciente me decía, si yo hubiera ido a un sitio que no hubiera estado cerca de mi casa, ¿cómo hubiera solucionado yo esto? Claro. Pues hubiera tenido un problema el paciente. Te sale un poquito caro tener que coger otro vuelo para Turquía, ¿no? Claro, entonces muchas veces dices tú, ¿qué me ha ahorrado? Pues no sé, 700, 800, muchas veces 500 euros. Por ese precio merece la pena irse a un país extranjero, a un sitio donde no conocemos, donde no me han hecho un diagnóstico médico, donde no voy a tener un seguimiento de la evolución correcto. Muchas veces el dinero no lo es todo, Dani. Bueno, también la cantidad de dinero depende de la cantidad de pelo que te tengan que poner, ¿no? Bueno, hay clínicas que sí trabajan en cuestión a unidades foliculares. Yo en mi caso no trabajo así, porque digamos que me cuesta lo mismo montar un quirófano para ponerte 1000 unidades foliculares que para ponerte 2500. Entonces yo trabajo en la calidad de que tú lo que necesitas es que te pongan pelo, tú estás pagando por el tratamiento, no por 1, ni 2, ni 3, ni 3000 pelos. Porque muchas veces te puedo decir que te voy a poner 3000 pelos, pero ese paciente no se le pueden poner 3000 pelos. Por lo cual tenemos ahí un problema. Es que es tan curioso, ¿no? Esto del injerto capilar. Sí, la verdad es que es algo que... Es algo muy curioso que, bueno, que yo qué sé, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Un día me tener que ir contigo a ver una operación de estas, ¿no? Porque la verdad es que... Cuando quieras, estás invitado. Lo mismo me desmayo, ¿eh? La verdad que bueno, nada más que preguntándole al paciente, si el paciente está de acuerdo, puedes entrar y charlar con él incluso y que te vaya contando su experiencia. También. Pues mira, estaría bastante bien porque la verdad es algo muy curioso. Ya decir que es verdad que el postoperatorio es un poquito más complicado, ¿no? Es un poco tedioso porque sobre todo los primeros 10 días hay que estar muy pendiente del trasplante. Es como yo siempre le explico a los pacientes que tan importante es el trabajo que yo haga en el quirófano como el post
tratamiento, el cuidado postquirúrgico que haga el paciente en los días después de la operación, porque si se ha hecho un muy buen trabajo, imaginemos que se ha dado una muy buena densidad en zona frontal haciendo una reconstrucción de línea frontal, y después el paciente al segundo día duerme en la cama y frota con la almohada esa zona y pierde 200 unidades foliculares, pues el trabajo que yo he hecho no ha servido para nada. Entonces esos primeros 10 días sobre todo son esenciales en el trasplante capilar. Bueno, y Dani, en este caso no solamente hacéis injerto capilar, sino que hacéis más cositas, ¿no? Sí, Tratamientos estéticos. sí, la verdad es que yo hago todo lo que es medicina estética. Yo muchas veces vienen pacientes o mi madre o algún familiar me pregunta, oye Dani, ¿y esto lo hacéis en la clínica? Y digo, sí, también, o sea, que allí todo lo que es medicina estética lo hacemos, no sé, todo lo que se te ocurra, Dani. Toxina botulínica, hacemos rellenos faciales para mejorar temas de arrugas y todo esto. Eso sí voy a tener que ir yo para las patas de gallo. Ahora está también muy demandado el tema de las manchas faciales por la exposición solar, que no tenemos cuidadito con el tema de la Y ahora que viene exposición. el calor, ahora que vienen ya las radiaciones solares fuertes, hay que tener muchísimo cuidado también. Yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, a todo el que está alrededor mía, que la crema de protección solar al menos del 50%, pero no excepcionalmente cuando me vayas a poner al sol, no, todos los días te levantas, te lavas los dientes y te echas tu crema de protección solar. Eso es esencial para que cuando tengamos 50 años no vayamos en busca del médico a decirle, es que tengo esta mancha, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Claro. Si hacemos una buena prevención, todo va mejor, Dani. Estupendo, estupendo. Pues nada, anoten en el blog porque yo creo que es importante. Y bueno, sigue avanzando Clínica Calón en este caso. ¿Cuál es el tratamiento más demandado en tu clínica? En Clínica Calón, bueno, principalmente estamos con los trasplantes capilares, que yo creo es un poco la focalidad sobre todo, y después la medicina estética es algo que nos ha ayudado siempre desde primera hora a que el negocio vaya fluyendo, porque todo el tema de rellenos faciales, como te he dicho, el relleno de labios, la toxina botulínica, la neocolagenización de los tejidos para crear un poco de tensión, los efectos lifting. Desde hace poco también ahora hemos iniciado un servicio de cirugía plástica, que estamos haciendo ya aumento de mama, estamos haciendo abdominoplastia, blefaroplastia, con un doctor, el doctor Paco Íñiguez, del Hospital Virgen Macarena, que nos echa una mano y que nos hace las intervenciones, a las cuales muchas veces yo le echo una mano. Entonces, pues ya te digo que tratamientos demandados muchísimo, todo lo que es medicina estética, incluso quitamos muchos lipomas, lesiones en la piel, bultitos, sí, que hacemos muchísimas cosas en todo lo que es en el ámbito de medicina estética. Bueno, Dani, vamos a ir enfocando el programa, que se nos vamos a quedar sin tiempo, pero aparte de esto, tienes una afición, el pádel. Tienes un deporte, el baloncesto. Háblame un poquito de los dos. Bueno, el pádel es algo que empiezo a jugar hace unos 15 años aproximadamente, y a mí siempre me han gustado los deportes de raqueta, y nunca me ha gustado el tema de los gimnasios, el crossfit, esto, porque personalmente me parece aburrido. Yo necesito ese pique, ese roce, esa pelotita de por medio, entonces empiezo a jugar al pádel y la verdad es que me ha servido para tener ahora muchos amigos, muchas amistades, conocer a mucha gente nueva con la que muy a menudo quedamos y jugamos nuestros partiditos, nuestras pachanguitas, y la verdad es que lo pasamos genial. Y después, pues, evidentemente, me ayuda a controlar un poquito el tema de un buen estado de salud, porque si no estaríamos en la vida sedentaria. Totalmente. Bueno, en el baloncesto sí te ha aportado muchísimo, ¿no? A lo largo de tu vida, porque incluso has llegado a ser entrenador de un equipo, ¿no? He sido entrenador, he sido presidente de un club en Alcalá de Guadaira. Sí, la verdad es que ya te he dicho que empecé con 8 años a jugar baloncesto. Mi madre era entrenadora de baloncesto, mi padre era entrenador de baloncesto. Madre mía, entonces eso sí te viene de familia. Sí, la verdad que sí. Entonces, pues yo de pequeñito empiezo a jugar y de seguida pues empiezo a jugar en ligas federadas en Sevilla, incluso llego a jugar en la cantera de lo que era el antiguo Caja San Fernando, y la verdad es que yo recuerdo mi juventud siempre jugando a baloncesto. La verdad es que mi vida era estar con los colegas y jugar a baloncesto, y siempre estábamos en torno a eso. La verdad es que me ha aportado muchísimo, y después pues nació la idea de poder divulgar el baloncesto en Alcalá de Guadaira a todos los niveles, porque creamos el Club Baloncesto Integración, CBI Alcalá,
que estaba enfocado a que todo el mundo pudiera jugar al baloncesto, no solo los chicos o chicas que querían llegar a ser profesionales de baloncesto, la profesionalización del baloncesto, sino que en las escuelas se jugara baloncesto, en la calle se jugara baloncesto, que todo el mundo pudiera llegar a ese deporte. Madre mía, eso está bastante bien, el poder meter a la gente el baloncesto, porque claro, es que siempre tiene ese estigma, ¿no? El baloncesto de o mides 2 metros o olvídate del baloncesto. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Yo mido 1,80, no soy chiquitillo, pero que tengo muchos compañeros que son más bajitos y que juegan excelentemente, y bueno, y en la NBA y en la ACB podemos ver jugadores por debajo de 1,80 que juegan excelentemente, así que... Bueno, para ir concluyendo, Dani, que aunque te parezca mentira, se nos agota el tiempo del programa, porque a mí me está pareciendo mentira ahora mismo, de lo entretenido que me estás teniendo con esta conversación, pero ¿qué proyecto tienes ahora mismo entre manos? Bueno, proyectos, ahora mismo... ¿Novedades en la clínica, novedades de estética, cosas así? Novedades, bueno, recientemente queremos iniciar un servicio para los pacientes que por desgracia los tenemos que desechar para la cirugía capilar, y son unas prótesis que son, digamos, permanentes, no son la típica prótesis que existía hasta ahora, en la cual si te daba el aire se te volaba, sí, el peluquín, o ¿no? El peluquín, o que si te metías en la piscina salía flotando el peluquín, ¿no? Son unas prótesis que, digamos, son permanentes, que van adheridas, y con ellas puedes jugar al fútbol, puedes jugar a baloncesto, puedes bañarte en la playa, y lo único que necesitas... ¿Te puedes engominar el pelo, peinarte y todo? Todo, de hecho, Madre necesitas mía. retoques y ir cortando tu pelo, porque claro, son prótesis adaptadas a tu pelo, entonces claro, aunque la prótesis evidentemente no crece el pelo, pero todo lo que está alrededor sigue creciendo, entonces hay que seguir adaptándola y demás, pero son prótesis permanentes, son de una calidad diferente y digamos que una nueva era de prótesis capilares para aquellos pacientes que por desgracia no tengo una solución para ellos en cuanto a por tratamiento oral o por cirugía. Bueno, y el dilema es elegir bien el peinado. Sí, sí, porque es el que te va a quedar para toda la ese vida. peinado es el que te va a quedar. Bueno, o te cambian la prótesis, pero claro, no es lo más... Pero yo creo que sale más barato, más económico el elegir bien el peinado. Sí. Bueno, y en este caso, supongo que contento, ¿no? Con toda tu trayectoria. Sí, la verdad que muy contento. Algunas veces pienso que debería trabajar menos, pero claro, como me gusta tanto mi trabajo, Dani, lo hago con gusto, entonces no me preocupa. Y bueno, sí, es verdad que algunas veces echo de menos tener más tiempo para estar con la familia, para estar con los amigos, pero bueno, es verdad que dicen que sarna con gusto no pica, Dani. Totalmente. Y por último, ¿qué mensaje le mandarías a la gente que te ha apoyado siempre? En este caso, bueno, tu padre no ha podido verte ejercer esta profesión, que seguro que lo sabe y que te está viendo también, lo estás sintiendo. Ese mensaje, ¿no? A toda la gente que te ha apoyado, que seguro que también que tu madre ha puesto... más de un grano de arena. Bueno, yo creo que ellos lo saben. Yo estoy agradecido y soy lo que soy a día de hoy gracias a ellos. Gracias a mi madre, que ha estado siempre a partir un piñón conmigo, siempre todo lo que he necesitado, a nivel de llevarme a todos sitios, desde pequeñito con el baloncesto, después ya de más de grande con el tema de la carrera, siempre me llevaba, si me hacía falta, llevarme a la facultad, llevarme a sitios de formación. María siempre ha entendido que no esté mucho tiempo al lado de ella porque sabía que tenía que estar estudiando y formándome continuamente. Mis hermanos también me han echado una mano tremenda, entonces yo no tengo otra cosa que darle las gracias que me hayan permitido ser lo que soy hoy en día. Pues nada, pues muchas gracias a ti por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que siga avanzando esta clínica, que sigas creciendo profesionalmente y que sigas dando muchísimos más servicios a Alcalá y afuera de Alcalá de Guadaira, que seguramente que también viene mucha gente. Claro que sí, Dani, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues nosotros nos volvemos a ver la próxima semana con otra persona aquí para hablar en Más que Palabras. Muchísimas gracias por estar ahí y buenas noches. ¿Qué tal?